Ese es el título de este mensaje, el inmenso amor de Dios. Y los quiero llevar a la palabra que está en Joel 2:28, paralela a Hechos 2:16, 31, 32, de la cual vamos a estar hablando ahora. El inmenso amor de Dios. ¿Le sugiere algo? ¿Le dice algo? El inmenso amor de Dios. Me da pena por los hermanos que no están, pero bueno, el Señor se encarga de que todos tengan su porción. Bien, vamos a leer estas porciones y entendiendo que el que hace la obra, el que profundiza la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Porque el predicador puede orar, puede estar atento a lo que el Señor le va a decir, puede traer la palabra justa, precisa, pero el que va a ponerle el peso, el que va a hacer la obra, el que va a calar profundo en el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Tomando la palabra que Dios quiere que en este día se escuche, se entregue. Amén. Bien, nosotros por mucho tiempo tenemos una promesa de un avivamiento, pero ya es casi como una palabra que pasó a ser muy usada. El Señor nos habló tiempo atrás de una visitación. Del derramamiento de su espíritu. Y también nos habló en el sentido de que la iglesia arde, que ha sido llamada a extender el reino de los cielos por todas las naciones, debía ser capacitada. Y es lo que muchas aquí se preguntan, ¿cómo Dios puede mandar a un ejército a hacer un trabajo si Dios o los pastores o los líderes no los han capacitado? Es lo que he oído yo acá. Pero cuando uno está atento a la palabra, no importa quién se pare aquí adelante, siempre Dios lo va a tomar para seguir el hilo de su planificación, de lo que Él está haciendo. Quizás podemos ver a alguien que lleva un año, unos meses, y quizás su palabra al entendimiento humano no va a ser profunda. Pero aquí no se trata de quién es el que se para adelante, sino que la palabra, la profundidad de lo que la palabra puede alcanzar a ser. Entonces, en todos estos años, el Señor ha estado preparando este ejército. Lo que pasa es que nosotros creemos que para que sea preparado un ejército tiene que irse como a un lugar, esconderse ahí y que ahí sea capacitado, que ahí reciba la capacitación. Pero Dios, desde el momento en que nos llama, nos empieza a capacitar. Y Dios acá, en esta congregación, ha entregado mucha palabra, mucha directriz con respecto a la preparación de un soldado para el ejercicio al que se le llamó. Que nosotros no lo veamos tan así, no significa eso. Muchos me han dicho, pero si yo ni siquiera sé cómo se le hace la confesión de pecado a una persona. Y eso es lo más básico, lo más elemental. Que uno aprende el día que lo llamaron a uno, el día que el Señor lo llamó a uno. ¿Cómo fue que yo me entregué a Él?
qué fue lo que pasó dentro de mí, y ahí ya tiene una clase. Después es aprenderse cosas básicas que tienen que ver con la preparación. La palabra siempre te va a preparar. Eso hay que tenerlo presente. La palabra siempre viene para prepararte, para enseñarte, para instruirte, para hacer que tú seas el hombre o la mujer de Dios en el lugar que Él te ha determinado poner. Bien, vamos a leer Joel, dijimos Joel 2:28. Y el subtítulo que tiene acá dice derramamiento del Espíritu de Dios. Si se lo pueden poner a la hermandad, yo estoy leyendo la Reina Valera y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Le parece si oramos? Señor, estamos aquí en el ejercicio de lo que tú enviaste. Yo sé que el único que puede hacer la obra eres tú, Señor, en tu casa, en tu pueblo. Tú eres el que prepara el corazón, tú eres el que dispone el corazón y tú vas a hacer la obra, Señor, en esta mañana. Yo me dispongo a servirte como siempre te lo he dicho y llevaré el mensaje adelante, creyendo que esta semilla que va a ser sembrada va a tener su fruto al 100%. Gracias, Señor. Amén. Bien, aquí nos encontramos la primera versículo. Dice, y después de esto, porque en la primera parte, hasta el 27, está entregando unas visiones, una palabra que Joel hace tiempo, pero se está refiriendo a eso, y después que sucedan esas cosas, entonces va a venir el derramamiento de mi espíritu. Cuando habla de que será derramado sobre toda carne, está diciendo, o eso significa, que Dios no va a elegir, me voy a derramar en este, pero en este no. Eso sería humano, ¿cierto? Porque nosotros obramos así. El Señor no va a elegir sobre quién derramarse, sino que sobre toda carne, toda persona. Eso quiere decir el primer versículo. Y me voy a ir a Hechos 2, donde lo tengo, es lo mismo, exactamente lo mismo, para que podamos. Y en los postreros días, más esto dice el 16, es lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel, un profeta menor que fue tomado para entregar palabra, al igual como hablábamos el martes pasado de Habacuc, pero la palabra no se cumplió en el tiempo de Joel, sino que apuntaba para tiempo futuro. Y cuando dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, está diciendo o significa que Dios habló inspiradamente a través de Joel para entregar una profecía que era para los últimos tiempos. ¿De acuerdo? Entonces dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estoy en Hechos 2. Es lo mismo que está ahí en Joel. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Está diciendo que cuando ocurra este derramamiento va a ser notorio porque todos van a profetizar. No es que vayamos a venir aquí a la reunión y aquí va a haber un murmullo y todos profetizando, no se trata de eso, sino que cuando Dios te necesite, tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar en el lugar determinado.
está diciendo que tú vas a ser usado en eso. Porque se imagina que aquí todo, llegara alguien no entendería nada si todos estuviéramos profetizando. Ahora, el profeta es aquel que puede interpretar la escritura de Dios más poderosamente. Porque cualquiera puede entregar una palabra, cualquiera puede decir, el Señor te va a bendecir, o una palabra pequeña, pero aquel que puede interpretar las escrituras es un profeta. Y el Señor en este tiempo nos está llamando a eso. Si bien es cierto, sí a entregar palabra, pero más que nada a interpretar las escrituras. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que Dios va a los que estén en el secreto, porque eso es fundamental. Dios, al meterte tú con Dios, abrir las escrituras, Dios te va a empezar a decir qué es lo que Él quiso decir con esa porción. ¿Cuál era el mensaje que Él quería entregar en ese determinado momento? ¿O para qué era ese mensaje? Y eso es lo que va a empezar a ocurrir en esta casa. Que lo que empezó con unos pocos se va a multiplicar en toda la congregación, y a donde tú vayas, tú vas a llevar eso, porque va a ser la marca del sello del Espíritu Santo. Bien. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Significa que Dios va a complementar el mensaje con visiones y con sueños. Yo tengo visiones y sueños y tengo 71 años, así que yo me considero joven y vieja, porque tengo esa parte de Dios. Pero no significa eso, es una forma de decir. ¿Por qué es necesario que Dios te muestre sueños y visiones en la preparación de un mensaje, o en lo que en el servicio que tú vas a realizar siendo un pastor, un misionero, un apóstol, no sé, un profeta, en que Dios te entrega palabra y te lo confirma por sueños y visiones? Pero también al que está entregando una palabra, el que está escuchando, Dios le va a reforzar mostrándole visiones aquí mismo, de que si lo que está diciendo la persona delante es fidedigno, si es verdadero. Y eso va a ser muy fuerte, porque cuando vino el derramamiento en Hechos 2, se levantaron muchas personas que hablaban, decían cosas, pero que no eran llamados por el Señor. Tenemos a un Simón, a un mago, tenemos muchas personas como ejemplo que Dios lo deja para que nosotros sepamos. Ahora, esa es la forma en que el Señor te equipa. Porque yo insisto en decirle a las personas que refutan que no ha habido preparación. Y ha habido preparación, ha habido mucha preparación. Ahora, que nosotros estemos atentos a lo que el Señor dice, siguiendo el hilo de lo que el Señor dice, porque uno debe unir mensajes. ¿Qué dijo este hermano? ¿Qué dijo este predicador? ¿Qué dijo el coordinador? ¿Qué se cantó? Entonces todo tiene un hilo y no tendríamos por qué perdernos. Y en el 18, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Está hablando porque en el tiempo en que se entregó esta profecía, primeramente Joel, habían muchos esclavos, muchas personas que eran esclavos. Entonces, aquí Dios también se estaba refiriendo a esas personas, a los que eran esclavos, que nosotros en este tiempo, o quizás en el tiempo de los judíos, podrían haber dicho, no, esa gente no,
Pero Dios no hace acepción de personas. Dios usa a quien quiere y como Él quiere, porque Él es el dueño de la obra. 19, dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y los quiero llevar a Ageo, capítulo 2. Después vuelvo de nuevo. Ageo capítulo 2. Cuando ocurra esto, de lo que el Señor nos ha hablado tanto, para que usted vaya juntando mensajes, van a ocurrir muchas cosas en forma paralela. La maldad, el engaño, la ignorancia de mucha gente, la rebelión de muchas personas, van a provocar ciertas cosas, ciertas situaciones en el tiempo en que esto acontezca. Y vamos a leer Ageo capítulo 2, por favor, ¿lo pueden poner? Y el subtítulo que tiene dice la gloria del nuevo templo. Y se está refiriendo a lo que iba a ocurrir con el nuevo templo después de que Ageo es con H. 2, 1. Ya de 1 en adelante. Como decíamos el jueves, el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, pero Ageo está ya hablando de la vuelta, del tiempo en que el Señor hace volver al pueblo a Jerusalén. Y entonces ellos se encuentran con un templo que está totalmente destruido, que la tremenda gloria que hubo cuando Salomón edificó el templo en Jerusalén no existía. Eran muros rotos, murallas rotas, eran todo quemado, habían pasado animales por entre medio, había habido un desastre terrible y él está entregando palabra de ánimo a esta gente que venía a restaurar este templo. Entonces, dice así, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Porque lo que estaban viendo era una desolación, era algo terrible en comparación con la gloria. Gloria tiene tres formas de expresarse: gloria, fama y esplendor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Esa es la palabra de ánimo que entrega Ageo a estos que vienen a levantar el templo. Ahora, no sé si usted se recuerda, acá siempre se habla de los años 80, de nuestros tiempos, ¿verdad? Que nosotros vivimos un esplendor, una gloria, una fama. Son tres formas en que uno puede hablar de gloria, que fue tremendo. Sanidades, conversiones, prodigios, milagros. La gente
agolpándose en las puertas de las iglesias. Yo lo viví en Echenique, lo viví en mi iglesia. Y cada uno de nosotros recuerda eso. Pero si usted mira, ahora en Echenique no hay nadie. La iglesia de donde yo salí, casada con el pastor Eduardo Zúñiga, no hay nadie. Hay otras iglesias que están cerradas, hay otras que están a punto de cerrar. Porque la presencia de Dios se retiró. La presencia de Dios se alejó del lugar y quedaron abandonados esos lugares. Y no solamente estoy hablando de la iglesia de donde yo venía, sino que hay muchos otros lugares que usted puede decirlo y puede reafirmarlo y confirmarlo. ¿Qué es lo que está el Señor diciéndonos? Por un momento el Señor se retiró, su presencia, porque el Señor nunca nos va a dejar solos. Pero su presencia, esa fama, ese peso de gloria, se retiró a causa de lo que de nosotros mismos, como decíamos el día jueves. Entonces, aquí está Ageo dando ánimo y recordándoles la promesa que está en Éxodo 33:14, donde Dios les dice que su espíritu va a estar con ellos, que no los va a dejar. Y es lo que el Señor nos ha dicho todo este tiempo. Porque en el momento en que usted confiesa que Dios no está con usted, entonces usted no es de Dios. El Señor siempre va a estar con nosotros. Ahora, que su peso de gloria esa es otra cosa. Ahora, el 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Esta es una palabra que ha revolucionado la iglesia y nunca se ha podido entender. Es muy difícil que alguien se atreva a andar predicando, excepto los teólogos, porque unos la entienden de una forma y otros la entienden de otra forma. Pero lo que está diciendo el Señor aquí en Ageo 2:6 significa que el Señor quitará todo lo conmovible para que quede solo lo inconmovible. Y esto es algo que nosotros debemos recordar, que el Señor desde el 2021 que nos viene diciendo que hay cosas que Él va a remover, que hay cosas que Él va a sacar, que hay cosas que no corresponden a un reino inconmovible como es el reino de Jesucristo. Ahora, que nosotros entendamos eso es otra cosa. Yo le puedo decir 2 más 2 son 4, pero que usted lo entienda en su mente es otra cosa. Porque nosotros venimos por 2000 años con un acostumbramiento, algo arraigado en nuestra enseñanza, y obviamente vamos a presentar guerra. ¿Por qué? Porque ocurre y va a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y todos entendieron que ya no estaban bajo la ley, sino estaban bajo la gracia. Y todos entendieron que ya no tenían que llevar un animalito al altar porque el sacrificio acepto a Dios ya había sido hecho y era Jesucristo. Y se entendieron muchas cosas que pasaron a ser viejas y pasaron a ser cambiadas. Pero en este tiempo, como el Señor dice, los postreros días, refiriéndose a esto que nosotros estamos entendiendo, recibiendo y acercándonos a Dios para comprender esto, Él nos vuelve a decir. En el 2021 Dios empezó entregándonos palabras. Esto ya no va a ser así. Esto ya no va a ser así. Y esto ya no va a ser así. Y eso provocó pataleta acá. Y yo siempre miraba a Dios y le decía, yo entiendo a los que no te entienden.
porque ellos no han ido al secreto. Porque el que va al secreto sabe el tiempo que está viviendo y sabe lo que Dios está entregando y sabe lo que Dios está haciendo. No se necesita que tenga que venir un profeta de un lugar lejano a decirte lo que en el cuarto secreto Dios te puede entregar a ti. Entonces, ¿qué es lo que significa? Porque el 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Entonces, uno, ¿qué se imagina? Un temblor. De hecho, cuando el Señor entregó aquí la primera palabra, aquí hubo paralelo un temblor. Y yo creo que usted dijo, fue casualidad, pero el Señor había dicho, cuando entregue esta palabra, va a temblar esta casa. Y hubo un temblor. El que se acuerda, el que no se acuerda, la Ivonne se acuerda. Porque el Señor nos dijo, nos anticipó, nos dijo, cuando se entregue esa palabra, va a haber un temblor. Porque Él empezó a decir, mira, yo voy a remover ciertas cosas. Y para que nosotros lo entendamos, tiene que haber un movimiento en la tierra y en el cielo. Porque nosotros estamos parados sobre la tierra, pero nosotros también estamos parados sobre el fundamento que se llama Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice, haré temblar los cielos, las cosas celestiales y la tierra, donde nosotros nos movemos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? Porque así lo ha dicho el Señor. El 7 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Va a hacer temblar todo lugar, porque mire, el otro día estaba predicando el Cris aquí, y él estaba hablando de Inglaterra, estabas hablando de que hay, de los agnósticos, de los que no creen en Jesucristo, una religión que está, el Islam, que estaba creciendo más que el catolicismo, que el cristianismo y que todas esas religiones. Y el Espíritu Santo me dice, pero eso va a ser hasta que llegue arde. Y yo lo grito, de mi asiento lo grito, eso va a ser hasta que llegue arde. ¿Lo dije o no? Y eso es así. Donde tú vayas a llevar la revelación que Dios le va a entregar a cada uno, porque sabe, usted va a tener que doblar su rodilla, hablar con el Señor, y a donde el Señor lo envíe, va a provocar eso, porque usted ya va a estar hecho de esa sustancia. ¿Se entiende? Usted en su espíritu ya va a cargar esa sustancia del cielo. Entonces usted va a estar capacitado para remover lo que es conmovible, para que quede única y exclusivamente lo inconmovible. ¿Y qué es lo inconmovible? Padre, Hijo, Espíritu Santo, palabra de Dios. Usted jamás va a poder remover la escritura, aunque exista Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jamás va a poder remover eso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay cosas hechas, cosas creadas, que sirven por un tiempo para hacer una obra, pero que Dios después las tiene que ir quitando para que pueda ser visto única y exclusivamente Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mire, hace unos años atrás mi esposo puso un video en la casa en donde estaba predicando el pastor norteamericano, este que es judío, que anda vestido de blanco. No. Benny Hinn. Ya. Y él empieza a contar una visión que Dios le había entregado y una revelación que Dios le había entregado.
Y resulta de que iba Jesucristo caminando así, y Satanás iba y se ponía delante de él así, como para que Jesucristo no avanzara. Y se ponía delante. Ya, y eso, y Jesús lo dejaba. Jesús lo dejaba, no, él no hacía ningún problema. Él seguía avanzando. Y Satanás se ponía delante. Y Jesús lo dejaba, lo dejaba. Y de repente Jesús se da vuelta y mira a Benihim y le dice, tú quítalo. Aleluya. Aleluya. ¿Están entendiendo? ¿Qué dice? Él lo dice. En los últimos tiempos, la iglesia va a sacar el anticristo. La iglesia. Ahora. Sí, pues sí, hace muchos años, pero yo lo tengo acá, porque mire, usted, hijo de Dios, si usted sigue el hilo de lo que Dios está haciendo, cuando usted trabaja en una empresa, porque yo trabajé en varias empresas, trabajé en imprentas, uno sabe cómo se mueve, qué es lo que es esto, para qué conviene este papel, cuántos sobres pueden salir de esto, cuántos papeles pueden salir de esto, para qué sirve la calculina, cómo se puede calcular el precio de esto, porque usted se mete en el tema. Y cualquiera, aunque usted no sea el gerente general, aunque sea el que recoge los papeles, usted ya sabe muchas cosas. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros venimos a la iglesia, nosotros nos congregamos, nosotros le cantamos, nosotros leemos la escritura, escuchamos sermones, vemos predicaciones. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Toma lo que tienes que tomar. ¿Qué es lo que el espíritu que está apuntando? ¿Hacia dónde está apuntando el espíritu? Porque usted de repente va a escuchar cosas que están ocurriendo en Argentina, en Uruguay, no sé, en Estados Unidos, donde sea. Y usted dice, es lo mismo que está hablando el Señor acá. Y la pregunta mía es, ¿y usted está siguiendo eso? ¿O sigue con la idea suya? Porque esa es la pregunta. Esa es la pregunta. El 8. Pero voy a leer el 7 para poder seguir con el 8. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Vendrá? ¿Quién vendrá? El deseado de todas las naciones. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Porque Jesucristo viene preparando su iglesia hace rato. Porque como dice Efesios, para presentársela a sí mismo, sin manchas y sin arrugas. ¿Lo ha leído? Entonces, Él está en casa preparando a su iglesia. Porque le vuelvo a decir, ustedes toman eventos, por ejemplo, la venida del Señor se toma como un solo evento con la preparación de la iglesia para. Son eventos diferentes. No es lo mismo. Porque Dios no va a venir a azotarnos a nosotros. Él, cuando habla del el deseado de las naciones que viene a hacer una obra, un castigo, un juicio a las naciones, está hablando de los que se han rebelado contra él. Está hablando de aquellos que nunca lo quisieron recibir. Está hablando de aquellos que se tiraron en contra de la iglesia, de aquellos que destruyeron las cosas que eran santas. A esa gente es que les viene el juicio. Pero a su casa, Él viene. ¿A qué viene? ¿Quién dijo? Claro. Exacto. A prepararnos. ¿Por qué? Porque Él no nos va a mandar, así como hoy en día están mandando a nuestros carabineros con una pistola de agua a defenderse contra metralletas. De la iglesia en general. Ya. ¿Ya? Cuando dice ahí, y vendrá el deseado de todas las naciones,
y llenaré de gloria esta casa. Ujú. Jesús dijo, yo voy a destruir este templo. Sí, Está hablando de del Jerusalén, primer templo. del primer templo. Pero al tercer día yo levantaré un nuevo templo. Ujú. Y ese nuevo templo será lleno de mi gloria. Exacto. Exacto. Eso está correcto. No hay nada que refutarle. Aquí estamos hablando de cuando se iba recién a levantar, a restaurar el templo que ya había sido glorioso. Pero en este tiempo, Dios también está restaurando. Porque usted no puede decir, yo tengo toda la gloria de Dios y aquí pasa todo lo que Dios dice en la palabra. Es mentira. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Eso sería elevarnos a un nivel en el que no estamos. El Señor tiene que restaurar este templo. Por eso esta palabra es súper importante. Restaurar este templo, limpiarlo y llevarnos, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Plenitud de qué? De su gloria. Amén. Ahora, el 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, haciéndonos entender que todo depende de Él. Yo tengo que estar dispuesta, yo tengo que decirle al Señor, aquí estoy, soy vaso para ti, vaso dispuesto, pero tengo que entender que el oro y la plata es del Señor y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Porque dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ese es el 9. Entonces, ¿qué nos está anunciando? Se anunció para ese tiempo, como decíamos el martes con respecto a Habacuc. Las palabras tienen varios cumplimientos en los tiempos. Y ahí se estaba anunciando para cuando volviera el pueblo que había sido cautivo en Babilonia, volviera para volver a hacer los sacrificios. Y a nosotros nos está diciendo en este tiempo que Él está restaurando y ha restaurado mucho en su casa para llenarla de su gloria. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Bien. Voy a volver entonces a donde estaba, en Hechos. Estábamos ahí, ¿no es cierto? Y daré prodigios arriba en 19, ¿verdad? En el cielo y señales abajo en la tierra. Estaba refiriéndose a eso, a los cambios que el Señor iba a hacer, lo que Él iba a quitar para poder llenar la casa de su gloria. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Me olvidé de una parte súper importante antes de seguir con eso. Era Hebreos 12:26. Hebreos 12:26. Esta palabra es súper importante que la consideremos. No voy a leerle todo lo que está antes del 26. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, refiriéndose a lo que estábamos hablando, de que Él va a quitar todo lo que se puede mover, lo conmovible, para que quede solamente lo inconmovible, que ya dije que es lo que era. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, ¿se fija? De las cosas movibles. Aquí está más entendible. Y ya no es el Antiguo Testamento, ya no se está hablando a nosotros. O sea, aquí el autor, que todos dicen que es Pablo, nos está hablando ya para nuestro tiempo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas. Son cosas que fueron hechas, que fueron creadas. Jesús
Padre, Hijo y Espíritu Santo y la palabra no fueron creadas. ¿Le queda claro eso? Entonces, aquí le está diciendo que va a remover todo lo que es movible. Yo lo único que quiero, hermano, es que a usted le entre esta palabra, porque de eso va a depender lo que siga con ustedes, porque usted va a empezar a tener sueños, visiones, y va a ver que Dios está respaldando lo que Él está diciendo. Cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y vuelvo a decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, palabra, son cosas inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, y aquí es importante que prestemos atención. Cuando esto se derrame, nosotros decimos que estamos esperando la visitación del Señor, porque eso fue lo que Él nos dijo. Yo visitaré mi casa. Unos 15 años atrás o 20 años atrás, el Señor nos habló de un avivamiento. Hace poco, el Señor nos dijo un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahora, todo eso viene en un solo paquete. Un solo paquete. Y es el reino inconmovible que vamos a heredar en este tiempo. Se lo estoy diciendo así bien despacio para que ustedes lo vayan masticando. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se está entendiendo? Espero que sí. Vuelvo a Hechos. Hechos. Entonces el 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día terrible, como anunciaba Ageo, Hebreos, Hechos. ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros? Lo dije y lo he dicho en varias predicaciones. El Señor está esperando de nosotros que nos arrodillemos de su presencia y que podamos estar un tiempo con Él para que aquellas cosas que son difíciles de que nosotros las comprendamos, las podamos entender directamente a través de Él. Y cuando usted se adentre en la palabra, sepa que lo que el predicador está diciendo es una gran verdad y no se vaya a la casa alegando en contra de la persona que predicó, sino que usted investigue, usted vaya donde el Señor, usted dígale, el Señor, como le dice uno a los niños en la escuela dominical, es una persona maravillosa a la cual usted le puede preguntar, le puede hablar y Él le puede contestar, y si no entiende usted con las palabras que Él le diga, le va a mostrar sueños y visiones. Cuando le vino el cáncer a Samuelito, nuestro sobrino, que tenía 5 años en ese entonces, sus padres, como podrán comprender ustedes, lloraban deshechos. Su abuelita lloraba deshecha. Pero ¿sabe qué ocurrió? El niño vio llorar a sus padres y el niño no entendía la gravedad del cáncer, porque el doctor dijo, aunque este niño no tiene esperanza, este niño se muere porque tiene más del 90% de cáncer en la sangre. Entonces nosotros como científicos tenemos que seguir el protocolo, pero este niño se muere. Mamita le dijo, quiero que usted sepa que este niño se muere. Yo como científico no la voy a engañar. ¿Y sabe lo que hace Dios?
con el niño que no entendía lo que era cáncer, que no entendía por qué sus papás lloraban, que no entendía nada. El niño le puso las manos a Dios y en visión el niño vio cómo el Espíritu Santo venía sobre sus manos en forma de paloma, en sus dos manitos, con 5 años. Hoy día tiene 35 años, creo que tiene, ya tiene una bebé de casi 3 años. Y consoló a sus padres, el niño consoló a sus padres. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Que Dios habla, Dios muestra, Dios te puede sacar del error. Por mucho aprendido que tú tengas algo, si no es para este tiempo, Dios lo va a sacar. Y Él dice, quitaré. No está mandando a nadie, dice, quitaré. Obviamente lo tiene que hacer a través de un líder. Obviamente lo tiene que hacer a través de alguien que se atreva a creerle a Dios. Pero Él dice, quitaré. Y eso era algo tremendo que tenía que explicarles. Antes que venga el día grande del Señor, terrible, manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, claro, se mezclan los eventos, ¿cierto? Porque en la palabra de Dios un punto separa siglos. Y una palabra, después de una coma, después de un punto, está hablándole a una generación y otra a otra generación y así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? El Señor está preparando su iglesia ahora. ¿Ya? El Señor está obrando en su iglesia ahora. Lleva 2, 3 años trabajando con arde. Cuando venga esto, el derramamiento, el avivamiento, la visitación, el bautismo de fuego, todo como lo hemos recibido, ¿qué va a ocurrir? Que nuestra casa se va a llenar de su gloria. Acto seguido, empieza Dios a cumplir lo que nos ha dicho desde que estábamos en la Plaza de Gaña. Empieza a mandar la gente, porque no la podía mandar antes. No porque Él no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque nosotros no estábamos preparados. Entonces, y si el Señor nos envía esas cantidades de miles y de millones como Él nos ha hablado de personas, que Él siempre nos ha dicho que no hay lugar donde se contenga la cantidad de gente que Él va a enviar a toda la iglesia que crea y que quite lo que tiene que quitar. Entonces, ¿qué estamos esperando entonces ahora? Que sea quitado lo que se tiene que quitar. Porque si no, las personas que empiezan a llegar van a seguir con lo mismo. Van a seguir con lo mismo y van a seguir con lo mismo. Y entonces nunca vamos a poder gozar de lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, con respecto a esto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo se los entregué la otra vez. Yo le dije cómo iba a ser eso. En Mateo 24 está la palabra, en Lucas está la palabra, en Marcos está la palabra, donde el Señor nos dice, habrán dos durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque es Dios el que está llamando a la gente. Es Dios. Aquí tenemos un matrimonio joven, hermoso, que estaba recién ahí la mamita. Cuando les preguntamos cómo fue que llegaron acá, ellos dijeron, hace 2 años. Yo dije, justo, hace 2 años que el Señor nos venía hablando de que teníamos que acercarnos a Él. ¿Entiende eso? A mí me hace clic, ¿por qué? Porque estoy atenta a las palabras que el Señor está entregando. Entonces, lleva 2 años el Señor, y yo se lo digo, porque son más de 2 años, desde el 2021, que el Señor está hablándole a gente. 2 habrán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Sí. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo los llamo. Y yo los traigo. Es más,
Él está diciendo, no habrá intervención humana. En el sentido de que yo tenga que ir a una dirección para que venga. Y no es que nos esté desechando a nosotros, porque nosotros hicimos todo lo que Él nos dijo. En mi caso, yo a los 3 años predicaba en la calle, si es que Él lo quiere saber. Y 40 años predicando desde antes de casarme y casada. Sinceramente, yo hice la obra del Señor por fe, porque amaba al Señor, o sea, amo al Señor y a la gente. Patricia es testigo, muchas veces ella y yo solas, semanas, meses, años, nadie iba con nosotras. Estuvimos ahí en obediencia a Dios, en obediencia a Dios. Pero el 2008, en la Plaza Egaña, el Señor nos dijo, llegará un momento en que yo los sacaré de ahí porque yo voy a traer la gente. ¿Quién soy yo para decirle a Dios no? Las cosas se van a seguir haciendo como yo las digo, como yo las aprendí en la Iglesia Pentecostal de Constitución. Y no es que Dios esté desechando a la gente, entiéndalo. Son millones los que Él va a traer. Que ni en toda nuestra vida de predicación en la calle nosotros lo pudimos hacer. Y no estoy hablando en contra ni de Billy Graham, ni de todo esto que salvaron naciones. O sea, Dios a través de ellos. Me expresé mal. No estoy hablando de eso. Esto es solamente por ponerle un ejemplo, porque el 2021 se dijo esa palabra. Después vino otra palabra, que tuvimos más. Y después vino otra palabra que fue más reventón todavía. Pero dígame una cosa, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda? El Señor es el que manda. Y Él sabe a cuántos millones. El Señor a mí no me habla de 2 personas. El Señor a mí no me está hablando de 100 personas, ni siquiera de 1000. El Señor a mí me está hablando de naciones. Naciones. Me está hablando de continentes. Continentes. Usted sabe, América, Europa, Asia, África, Oceanía. Continentes. Pero eso es que Él va a trabajar con gente que va a sujetarse a su palabra. Lo que yo nunca pude hacer en 40 años de estar en la calle con distintas personas, Dios lo va a hacer quizás en un día. Porque hay naciones en las cuales Él dice que en menos de un año van a estar listas. No sé si usted entiende lo que el Señor nos está diciendo. Yo, de todo corazón, deseo que esta palabra penetre profundo en su corazón. Y ahora me voy a 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y esto proviene de quién? De Dios. ¿Qué está diciendo el Señor con 2 de Corintios 5:17? Que esta palabra a partir de este día se comienza a vivir en esta casa. Porque hasta aquí fue una promesa. Estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y claro, nosotros lo recibíamos por fe, ¿cierto? Soy una nueva criatura, pero seguíamos haciendo esto, lo otro y lo demás allá.
Ahora el Señor dice no. De modo que si estás en Cristo, lo vamos a leer en otra versión. Veamos la NTV. ¿Le parece? Yo no sé si los chicos la tienen allá, pero la NTV dice, significa se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Esa es otra versión. ¿Ya? Y esto es lo que comienza a ocurrir. Porque recuerde, ¿cómo hemos venido? ¿Cómo partió todo? El Señor le entregó una palabra al pastor que era un nuevo comenzar. Y todos la tomamos como un eslogan. Un eslogan hermoso, sí, vamos a tener un nuevo comienzo. Pero cuando el cuchillo de la palabra de Dios empezó a penetrar en nuestros corazones, dijimos, no, si yo me lo sé todo. Yo sé todo. Estuve allá, estuve acá. Yo sé cómo dar un mensaje. Yo sé cómo poner la palabra. O las profecías de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces empezamos a decir, no, y el Señor dijo, vas a comenzar de nuevo. Y ustedes vieron que el Señor a mí me quitó todo, que muchos lo calificaron de floja, no quiere trabajar y todo esto. Y el Señor me dijo, no, todo lo que yo te había dado te lo quito, para que empieces de nuevo y ahí te voy a empezar a bendecir. Algunos lo entendieron, otros no lo entendieron. Pero es lo que el Señor hizo. Y empezamos de nuevo. Empezamos con el ABC. Empezamos de nuevo que hay que amarse, que hay que perdonarse. Hasta el día de hoy estamos en eso, que debemos estar unidos, que hay que congregarse, que hay que apoyar la obra, que hay que hacer esto, esto, otro. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido que nosotros nos sujetemos a Él. Porque lo aprendido, lo profesional, a Dios no le sirve. Si yo soy un arquitecto, obviamente que para edificar algo voy a tener que saber muchas cosas para hacer los planos. Saber si las vigas me van a resistir, si el piso me va a resistir, si hay un fundamento hacia abajo. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros? Nos llevó a cero. Usted no se dio cuenta, el Señor nos llevó a cero. Y después nos hizo un solo sentir, un solo altar, No nos dimos cuenta. Él nos quitó todo y nos empezó a entregar. Y ahora este es el sello. Aquí con este sello se cumplen tremendas profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y palabras que han sido entregadas de forma local a la congregación e individual a cada uno de nosotros. Es cumplimiento de palabras. Es un sello inconmovible del Espíritu Santo llenando su casa de gloria. Para que después venga la parte de las sanidades, que recuerden que lo ha dicho. Sanidades primero acá, y para que cuando estemos sanos nos mande los idosos, los cancerosos, los leprosos, como dirían algunas personas, bíblicamente hablando, para que sean sanos. ¿Se entiende que no podía hacer eso antes? ¿Se entiende que no era así como nosotros creíamos? ¿Se entiende que nos llevó a cero para partir y elevarnos a las alturas de Dios? ¿Se entiende eso? Me alegro. Quiero que se ponga en pie para que podamos agradecer a Dios y recibir su palabra. Mire, a Dios lo más que le interesa en esto es que recibamos su palabra.
Usted no me está recibiendo a mí. Yo no me estaba predicando a mí. Prediqué la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que vamos a decirle, Señor Jesús, repita, Señor Jesús, recibo tu palabra, recibo tu consejo, recibo tu directriz y me someto a ti, me sujeto a ti, porque quiero avanzar y me quiero remontar a las alturas de Dios. No me quiero arrastrar como un incrédulo, sino que lo que deseo con todo mi corazón es elevarme a las alturas de Dios, donde se ve un cuadro totalmente diferente a lo que yo veo desde mi lugar. Señor Jesús, te adoro con todo mi corazón. Háblele usted ahí al Señor ahora. Oh Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Nos sujetamos a ti como casa, Señor, arde. Queremos solamente obedecerte. Queremos solamente caminar contigo. Queremos solamente hacer tu voluntad. Que no haya nada que se ponga delante de ti, Señor. Porque ya sabemos lo que tú le ordenaste a Benjamín, lo que estás diciendo en esta casa, que todo lo que esté movible va a ser quitado por ti. Señor, Dios Todopoderoso, que no encuentres rebelión en mi corazón, que no encuentres desobediencia en mi corazón, que no encuentres nada que sea abominable a ti, Señor, en mi corazón, en mi casa, Señor. Esta es mi casa, Dios, es tu casa, Señor. Y con todo mi corazón, Padre, con todo mi corazón, yo he entregado esta palabra, porque la he creído, Señor. Y he visto en la palabra que tiene confirmación en varios libros, porque también está en Mateo 24, está en Marcos, está en Lucas y está en muchas partes, Señor. Y tu palabra fue enviada para ser cumplida. No te estorbaremos, Señor, no te estorbaremos. Por favor, avanza a causa de los que están esperando para entrar. No tendremos las puertas cerradas, sino que las abriremos para ti. Como dice tu palabra en Isaías 26. Y como dice tu palabra, Señor, en el Salmo, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. O son de sagres tu bravas. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, oh Dios. Nos doblegamos ante ti, Señor. ¿Quién somos nosotros para estorbarte? ¿Quién somos nosotros para impedir que tú avances con tu casa? ¿Quién somos nosotros si la maldad ha recrudecido? Si hay muerte en las calles, si todo está abandonado, si los árboles del campo se han secado, la lluvia y el aceite escaseó. Mas tu gloria pronto veremos.
Jesús, no te detengas por nosotros. Por favor, avanza. No te detengas por nuestra incredulidad. Señor, avanza. Yo guardaré tu palabra hasta el fin, hasta el fin, la guardaré, porque te amo, Dios, y veré la gente entrar, y veré los muertos resucitar, y veré tu gloria llenando aquí, saliendo por las puertas y las ventanas de Dios, que son las visiones y los sueños, armas poderosas junto a tu palabra que hoy alimenta nuestro vientre. Y te cantaré mi fidelidad hacia ti. Y si en algún momento no puedo comprender, empújame, empújame, empújame. Con tu amor, con tu amor, Señor. Pastor, pastor.